juntos. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Bueno, y acá estamos terminando de acomodarnos. Qué bueno que hoy es un día bien especial porque es el Día del Señor. Ya tuvimos un buen tiempo de alabanza y creo que vale la pena conectar. Recuerden que esto no es parte 1, parte 2, parte 3, sino que este es el tiempo del Día del Señor. Y hoy es domingo, Día del Señor. Y yo quiero invitarte que vamos a la palabra de Dios. Hemos venido trabajando ahí en la carta, comillas, a la iglesia de los Efesios. Sí, digo comillas por todo el contexto que usted ya le he explicado, pero vamos a entender que es una carta del apóstol Pablo que por primera vez llega a la iglesia de Éfeso. Y hemos venido trabajando sobre esta carta, hablando acerca de vive tu misión, ¿sí? Estamos aprendiendo, estamos yendo un poco al fondo de nuestra misión. Ya pasamos un poco por nuestra misión como iglesia, y hemos hablado acerca de cómo esa misión de la iglesia es también mi misión y que definitivamente está sustentada en un edificio que se va edificando, que el Señor está construyendo. Voy a leerle esa misión a manera de resumen para quienes no la conocen y están conectándose hoy por primera vez. Bienvenidos, esta es su tierra y estamos para servirlos. Y quiero contarte un poco cuál es esta misión. Dice nuestra misión, la misión de Tierra Nueva, que aquí queremos edificar a las personas en una creciente relación personal con Jesús, enseñando la palabra de Dios con amor. Para así, ¿sí?, para con esto reflejar el carácter de Cristo en 5 áreas que consideramos fundamentales, sobre las cuales de una manera integral se pueden involucrar todas las aristas y situaciones de nuestra vida. ¿Sí? Esas 5 áreas son: la primera, el área espiritual; la segunda, el área relacional; la tercera, el área física; la cuarta, el área profesional; y la quinta, el área ministerial. ¿Listo? Y sobre eso hemos venido hablando de algunas cosas muy importantes. La primera de ellas es que alrededor de esas 5 áreas hay un centro que es Jesús, y que si Jesús no edifica, si Dios no edifica esta casa, en vano estamos construyendo. ¿Listo? También llegamos a un principio fundamental, el cual está en nuestras prédicas anteriores, el cual invito, si usted se quiere conectar con esta, las puede consultar ahí en nuestras redes sociales, ¿sí?, y en todas las plataformas que están conectadas a la iglesia. Y ahí hay una prédica muy especial que afirma parte de este principio, y es que vivimos por principios y no por emociones. ¿Listo? Y a partir de ahí empezamos entonces, hace 8 días, a desarrollar estas 5 áreas que ya mencionaba. Y la primera en la que estamos trabajando es el área espiritual. Hace 8 días el Señor nos habló acerca del nuevo orden, que realmente es Jesús. Y ese nuevo orden tiene unas características, unas necesidades, a partir de todas las disciplinas espirituales, ¿sí?, que se enmarcan en lo que hemos venido hablando. Amén. Pero esa disciplina, ¿sí?, continúa, y vamos a empezar a detallar un poco estas disciplinas espirituales, ¿sí? Vamos a entrar al fondo de cada una de ellas. Y quiero que vamos ahí a Efesios capítulo 3, versículo 14. Vamos a leerlo contrario un poco hoy, ¿ya?, para explicarles. Creo que aquí terminamos. Estoy haciendo como las series de estos canales especiales. Hoy en el capítulo anterior terminamos acá y hoy vamos a arrancar acá, porque quiero retomar algo que el Señor ha venido hablando a nuestro corazón. Hoy voy a hacer algo distinto un poco en la prédica a lo acostumbrado, ¿sí? Efesios 3, versículo 14, yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: cuando pienso en todo esto, escuche muy bien palabra por palabra, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración. ¿A quién? Al Padre. ¿Listo? Cuando pienso en todo esto, yo quiero que usted tome esta palabra, la atesore y diga: cuando pienso en todo esto, y le diga ahí a su Dios: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar, yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a entender, enséñame a escuchar, pero especialmente llévame a practicar tu palabra. Padre, habla a mi corazón, Señor, y calla todo murmullo, ¿sí?, que quiera interrumpir o incomodar, Dios de los cielos, Señor, sobre este tiempo, papá. Y déjame pensar y enfocarme únicamente en ti, en el nombre de Jesús.
Amén. Dice el título agregado al texto, Pablo ora por crecimiento espiritual. ¿Sí? O sea, Pablo, el apóstol Pablo, está empezando a orar. Y quiero contextualizarle, este es uno de estos versículos que en el texto está separado por un título, pero que debe entenderse desde el contexto anterior, desde el versículo anterior. Por eso Pablo, ¿sí?, dice, cuando pienso en todo esto. Y hoy quiero que a través de este sermón usted empiece a vivir un reto que nosotros hemos estado viviendo como iglesia, en experiencia bíblica en comunidad, en introducción a la Biblia con el pastor Esteban, y todo este tema, y es que nosotros podamos preguntarnos más. Nosotros podamos hacerle preguntas a la Biblia y esperar que la palabra nos responda, ¿sí? Pero para ello es muy importante involucrar esta primera disciplina espiritual. Y quiero mostrarle algo que para mí es un patrón bíblico. Versículo 13 dice, ¿en qué estaba pensando Pablo? Usted lo lee ahí en los versículos anteriores que ya los hemos leído, pero voy a hacer énfasis en este para retomar el contexto. Dice, por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas. ¿Hay alguien desanimado aquí? ¿Sí? ¿Hay alguien que se está angustiando? ¿Hay alguien que se está desanimando? Bienvenido, estas palabras para ti y para mí. ¿Listo? Porque estamos en unos tiempos donde el desánimo puede llegar, donde pueden venir muchas cosas. Y esto era lo que estaba sucediendo con esta iglesia, la iglesia a la cual el apóstol Pablo le escribe. Dice, por eso les ruego que no se desanimen. Había una causa de ese desánimo, a causa de mis pruebas en este lugar. ¿Sí? Dice, mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Ahora conecta el versículo anterior. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas. Y yo aquí quiero empezar, a manera de introducción, a hablar acerca de la oración. Y quiero recordarle que hay muchos temas acerca de la oración, principios básicos, que no vamos a tratar el día de hoy. Ahí en las redes sociales les vamos a compartir un link. Ese link es de una aplicación que se llama SoundCloud y es donde nosotros tenemos todas nuestras prédicas en podcast guardadas para que usted, cuando no puede verla, la escuche en su carro, las ponga a escucharla en su casa. Y ahí hay una serie que se llama Origen. En esa serie usted va a encontrar muchos elementos básicos y principios básicos acerca de la oración que no voy a tocar en esta serie, pero que usted los puede complementar con ella. ¿Por qué no los voy a tocar? Porque, como se los dije, son principios básicos elementales de los cuales pasaré por encima en algunos, pero usted puede ir a revisarlos, ¿vale? Entonces, dice, cuando pienso en todo esto, aquí hay un ejercicio bien interesante. Usted y yo pensamos. Esta semana leía una estadística en alguna revista que decía que uno de los trabajos mejor pagados del mundo es pensar, ¿sí? Pues bien, nosotros somos creación del cielo y podemos pensar, somos seres pensantes. Amén. Dice, cuando pienso en todo esto, ¿qué hace Pablo seguido? Caigo de rodillas. ¿Sí? Ojo, quiero que entienda esto. Pensar no es orar, necesariamente. Es por eso que a veces usted tiene que abrir su boca para orar. Por eso Pablo dice, cuando pienso en todo esto, cuando me acuerdo de mis angustias, de mis situaciones, de lo que estoy viviendo, caigo de rodillas. Por ahí yo tenía, ¿me prestas ese por favor, Alex? Caigo de rodillas. Yo por eso prepare. Hay veces que alcanzamos a traerlo, hay veces que no. En esta iglesia creemos que a veces hay que caer de rodillas. Cuando a usted le pasen un cojín en esta iglesia, no le están pesando para que se siente, se lo están pasando para que ore. Y no necesariamente para que sea más cómodo y no sienta, no, es porque usted puede tener un problema de rodilla o se puede ensuciar e incomodar. Sin embargo, a veces hay momentos donde hay que incomodarse, porque aquí Pablo no detalla, aquí dice que él se arrodilló, ¿sí? Dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración ¿a quién? Al Padre, ¿sí? Es un pensar, que es un sentir, que es un hacer. Cuando usted traslada su pensar a ese sentir inmediatamente debe elevarse al cielo, porque si no, usted empieza a vivir por emociones y no por principios. Y ahí es donde usted tiene que entender que en el área espiritual, una de las columnas firmes que va a edificar este edificio es la oración. Y si usted no ora en estos momentos, yo le voy a decir, va a ser mucho más difícil entender y pasar por todo lo que estamos pasando. Porque vienen malas viejas, no buenas nuevas. Y todo el día estamos escuchando una y otra cosa.
Y ahí definitivamente Dios necesita hoy que la iglesia ore. Quiero mostrárselo más adelante en Efesios 3:20. Ahí mismo dice la palabra: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. ¿Quién puede hacer muchísimo más? Dios. Cuando tú ya no puedes, ¿qué más hay que hacer? ¿A quién puede hacer muchísimo más que tú? Dios. ¿Quién puede hacer muchísimo más que la persona de la cual dependes? Dios. Al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Yo no sé si usted ha pedido algo y de pronto cuando le llegó usted dijo: uy, no, eso es más de lo que yo pedí. ¿Sí? Por ejemplo, yo miro a mi esposa y yo digo: eso es más de lo que yo pedí, Dios. ¿Sí o no? Esas son oraciones, ¿ya? Porque Él puede dar muchísimo más. Y a partir de ahí entonces, ¿sí?, en los tipos y en la homilética básica, voy a decirle que este es un sermón de tipo interrogativo. Porque lo vamos a desarrollar a través de preguntas, porque necesitamos pensar para orar, ¿sí? Porque cuando nuestros pensamientos llegan necesitamos ponernos de rodillas. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí. Que hay situaciones, que hay angustias, que hay ansiedades, que hay depresiones, que si se razonan mucho y no se va de rodillas, te van a consumir. Y el Espíritu Santo está diciendo a través de la palabra que hay alguien que tiene más poder para resolver eso. Hay alguien que puede hacer muchísimo más por tu salud. Hay alguien que puede hacer muchísimo más por tus finanzas. Hay alguien que puede hacer muchísimo más por tu matrimonio que este pastor, que una iglesia. Hay alguien que puede hacer muchísimo más por tu casa. Hay alguien que puede hacer más de lo que imaginamos y nuestra imaginación es limitada. Hay alguien que puede hacer más de lo que podamos pedir. Esto es algo que siempre le digo a los esposos cuando les estoy hablando del acuerdo, porque conocí un esposo que oraba por un carro y una esposa que oraba por una moto. Entonces el Señor les dio su carro moto. ¿Por qué? Porque no, ese era el acuerdo. Pero si los dos se ponen a orar por el carro, ¿usted por qué es que está orando? No, Señor. Y cuando llega el carro llegó rojo y ella lo quería verde, ¿sí? Entonces, no puede ser que eso nos divida. ¿Por qué? Porque Él puede dar más, ¿sí? Él puede dar mucha más. Y mire lo que dice ahí, coma, por el poder que obra eficazmente en nosotros. No está diciendo eficientemente, ojo. No está diciendo recursos, está diciendo preciso, a tiempo, eficaz, lo necesario. Por el poder que obra eficazmente en nosotros. Su poder obra eficazmente en nosotros. Pero nosotros queremos a veces oraciones que sean eficientes. Es con lo que tenemos. Y cuando nosotros llevamos esas oraciones a lo eficiente, esas oraciones se vuelven limitadas. Porque nosotros tenemos recursos limitados. Por eso oramos a Él, ¿sí?, al que puede hacer mucho más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir. Por el poder que obra eficazmente en nosotros. Amén. Primera pregunta en esta introducción. ¿Qué es entonces la oración? ¿Qué es la oración? Y voy a pasar en este resumen, ya por eso le mencioné dónde debía ir a ampliar este primer punto, para resumirlo en primero en que la oración sí es hablar con Dios. Pero con Dios no es pensar entre usted, ¿sí? O sea, que usted piense todo el día no quiere decir que esté orando. ¿Sí? Y quiero darle algunas definiciones bien interesantes. La primera de qué no es orar, ¿sí? Orar no es simplemente pensar en Dios y tener preocupaciones, ¿sí? Si usted se preocupa mucho, no es que esté orando, mijo. ¿Ya? No es que porque usted está pensando a toda hora en eso, no está orando, no. Usted tiene que hacer stop, porque usted ya lo tiene que bajar de acá a las alturas, como dice Pablo. De rodillas elevo. Mire la contradicción. De rodillas elevo. Porque entre más bajo yo, más alto Él. Y entre más bajo yo, más cerca a Él. Porque está ahí cerca. Orar entonces, como respuesta a esta primera pregunta, no es simplemente pensar en Dios o tener preocupaciones. Orar entonces es hablar con Dios, estoy de acuerdo. Es comunicar nuestros deseos a Dios. Es decir lo que sentimos, lo que deseamos. Nuestro Padre, dice en la palabra de Dios en Tesalonicenses,
Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar, sin parar. Y la pregunta del millón es, si hiciéramos un balance de estos 100 y pico de días que llevamos en aislamiento, ¿has orado sin cesar? O tal vez todos los paradigmas acerca de la oración te han hecho pensar que tú no puedes orar. Y por eso quiero de una u otra manera, a través de estas preguntas, 4 preguntas simples, poder dilucidar que la iglesia se desenrede para que oremos más. ¿Sí? Orar es entonces expresar a Dios la necesidad de nuestro corazón. Reitero, vuelvo a Efesios. El apóstol Pablo, ante la angustia que estaba sintiendo el pueblo, dice, pienso en todo eso y más bien me arrodillo y elevo una oración al Padre. ¿Sí? Es expresar lo que tengo, es empezar a hablar con Él. ¿Ya? Pero es empezar a hablar con Él, no tiene que ser como yo lo hago, no tiene que ser como tú ves el maestro en la pantalla orando. No, la oración es íntima. Y la suma de esa oración es la que hace un cuerpo. Pero Dios a cada uno lo escucha con su voz. Sí, por eso es que cuando yo me bajo del altar, yo oro exactamente igual como oro en el altar. Por eso seguramente algunos más exigentes del protocolo dicen, pero pastor, ¿usted cómo ora por eso? Pues no oro, no sé orar de otra manera, porque con Dios yo hablo como yo soy. Y es la primera invitación, a presentarle lo que somos, nuestros deseos, la necesidad de nuestro corazón como somos. Orar es presentarle nuestros deseos a Dios, pero también nuestras ansiedades. Y yo aquí me atrevo a decir de que el 99% de las enfermedades mentales son espirituales. Y sé que hay hermanos psicólogos, psiquiatras que amo con todo mi corazón y dicen, no, hermano, eso no es así. Yo le digo, yo sé, pero yo creo que espiritualmente siempre hay algo para hacer. En el 99% de las veces. Y en ese 1% hay situaciones a las cuales llegamos producto de descuidos espirituales. Porque descuidamos el área física, porque descuidamos el área profesional, ministerial, relacional, y llegamos al otro punto. O sea que siempre hay una raíz espiritual. ¿En dónde? En la ansiedad, en la depresión, en el estrés. Las estadísticas dicen que en este momento la mayoría de las personas están batallando con la ansiedad. ¿Por qué? Porque no pueden salir, porque no pueden hacer las cosas como estaban acostumbrados. He conocido personas hoy ansiosas porque no pueden viajar. He conocido personas hoy ansiosas porque no se pueden venir a la iglesia. ¿Por qué? No. Vamos a abrir la iglesia, pero en el tiempo de Dios. Mientras tanto, usted arrodíllese, eleve al cielo y entienda lo que Dios quiere hacer antes de que usted llegue. Eso es lo que va haciendo Dios en este proceso. Dice 1 de Pedro 5, versículos 6 al 7. Humíllense entonces, y por eso les hablé de un patrón. Si usted coge Efesios y mira Pablo y mira a Pedro, hay un patrón en la oración, en lo que es la oración. 1 de Pedro dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, de rodillas. ¿Sí? Pero no como la alabanza de rodillas, te pido esa, que algunos se la saben, ¿no? Dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido, ¿qué? Tiempo, a su debido tiempo. No hay exaltación, gloria de Dios sobre nuestra vida sin humillación. ¿Sí? No hay oración sin humillación. Y yo soy un defensor de esa libertad de construcción de nuestra oración con Dios genuina, formal, donde yo me puedo sentar y me tomo un café con el man. Y eso no es pecado. Pero siempre no puede ser igual. Hay momentos donde hay que desacomodarse. Porque como me lo enseñaba un gran amigo en estos días, cuando yo me desacomodo, Él acomoda. Y la oración necesita que a veces nos humillemos. Por eso Pablo lo dice, pienso en esto y me arrodillo. Pedro ahora, en el mismo patrón, dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen. ¿Qué es depositar? Meter, entregar, ¿sí? Depositen ¿en quién? En Él. Toda ansiedad. ¿Cómo? En oración. En clamor. ¿Por qué? Pero ¿cómo, pastor? Es que siempre me dice a mí, entrégale a Dios. A mí me da risa porque a veces cogemos unos clichés poco evangélicos
religiosos. Y hermano, usted lo que tiene que hacer es entregar eso y uno con eso, ¿de dónde me lo saco para entregarlo? ¿Cómo lo entrego? Mire, el apóstol Pablo está diciendo, humíllese, reconozca que hay un Dios por encima de usted y reconózcale a su Dios su ansiedad, su estrés, su depresión. Señor, yo reconozco que me frustro porque pierdo el control. Y le voy a confesar uno que yo tengo. Hoy voy a exponerme. Y ayer yo oraba por eso con Dios. Y yo no sé si hay padres acá, creo que aquí sí hay padres. Pero yo ayer elevé una oración practicando esta prédica. Porque creo que como padres todos tenemos temores. Ningún padre quiere que su hijo se equivoque. Ninguno. Pero no podemos meter a nuestros hijos en una urna de cristal. Y ellos van a tomar sus decisiones. Y hay un momento donde yo no tengo control sobre mis hijos, sobre mi hija, sobre mis hijos. Y en medio de todas estas noticias que vienen, yo tuve que arrodillarme y decirle, Señor, te confieso mi susto. Viene un miedo a mí, viene una ansiedad con respecto al futuro de mis hijos, porque no quiero que se pierdan, no quiero que se equivoquen. Y ahí fue donde vine esta palabra. Y el Señor me dijo, deposita en mí toda tu ansiedad, porque yo te he dado promesas sobre ellos y nada de lo que ellos pasen va a pasar sin que yo esté sobre ellos. Y ahí me acordé de lo que Él me dijo un día, de que mi familia sería una de 1000. Y yo le dije, Señor, mi incredulidad, mi falta de seguridad, hoy te la entrego. Porque quiero decirte, Señor, que amo a mis hijos, pero sé que te pertenecen a ti, porque tú no eres abuelo, eres padre. Amén. Dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Y entonces, como lo único que yo sé hacer es esto, yo cojo a mis hijos y le entrego lo mismo y le digo, venga, mijo, tenga, porque Él es el que cuida de usted. Así que usted tiene que construir su relación y decidir. ¿Por qué? Porque Él es el que cuida de nosotros. ¿Cómo le entrego esa ansiedad? En oración. En oración es donde yo declaro, en oración es donde yo le digo, pero pastor, ¿y uno qué le va a decir a Dios eso? No. Dice la palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros en esa oración. Cuando yo le entrego esa ansiedad. Ese entonces es un patrón. Se necesita rodillas y elevar al cielo y entregar en oración, ¿sí?, todo lo que tenemos, porque Él cuida de nosotros. Amén. Y entonces resumí esa respuesta a qué es la oración en 2 cosas bien importantes. La primera es que algunos estudiosos definen 3 formas clásicas de orar, y usted lo puede leer ahí en la palabra de Dios, en Mateo, ¿sí?, donde el Señor con sus discípulos está enseñando a orar. Y la primera es que si lo sistematizáramos, hay una oración que se hace hacia arriba. Y es donde yo estoy sencillamente conectado con Dios, como alabábamos ahora, como en el cielo, pidiéndole a Dios que establezca su reino sobre este lugar, reconociendo que su soberanía, su capacidad y su poder. ¿Listo? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Es una oración hacia arriba, totalmente vertical. Hay otra oración importante que es la que Pablo está haciendo acá cuando se pone de rodillas, que es hacia dentro. Más adelante vamos a hablar de ello. La oración hacia mí, hacia lo que hay en mi corazón, hacia lo que yo estoy entregando, ¿sí? Y hay otra oración que es hacia afuera, que es la oración de súplica, de intercesión, ¿ya?, donde yo involucro a las personas que tengo al lado, al mundo que me rodea. Y eso nos puede llevar entonces a concluir que orar es, en esta definición que me encantó, primero, tener el aliento del Espíritu ayudándonos a comunicarnos con Dios. Sin el Espíritu Santo no hay oración, porque la palabra dice que oren siempre en el Espíritu. Usted quiere confirmar que pasa en su vida, que el Espíritu Santo esté. Pastor, ¿y eso quiere decir que solo es en lengua? No, no necesariamente. Pero usted va a ser guiado a esa oración. Cuando viene la batalla, usted va a estar ahí. ¿Por qué? Porque usted tiene el aliento del Espíritu ayudándole a comunicarse con Él. Es que yo no sé cómo orar. Usted solo abra su boca con sus palabras, con lo que usted es, y el Espíritu Santo lo va a guiar. 2,
la sangre del Hijo abriendo el camino, porque Él es el intercesor. Entonces mi oración por eso es en el nombre de Jesús, porque Él es el que va enfrente mío. Y el último, el oído del Padre. ¿Por qué? Si ustedes ven, Pablo se arrodilla al Padre, porque el Padre presta su oído sintonizándonos a cada uno con nuestras súplicas. Yo creo que Dios quiere que usted desmitifique, quite una cantidad de cosas que habían alrededor de lo que usted creía que era la oración, para que usted viva y ore en el Espíritu cada momento. Amén. Y ahora vamos a respondernos entonces la segunda pregunta. La primera pregunta es ¿qué es la oración? Y espero que de una u otra manera le haya dado un contexto para que usted saque ahí su conclusión. Esta pregunta pareciera muy común, ¿sí? Pueden haber personas que digan, pero pues es que eso ya es viejo. Bueno, Dios le está recordando a su pueblo hoy que hay momentos donde la oración tiene dificultades. ¿Por qué entonces es tan difícil orar si conocemos qué es la oración? ¿Por qué es difícil? Orar es difícil porque con frecuencia nuestro enfoque está en lo que pensamos y no en lo que Él es. En lo que sentimos y no en lo que Él es. Con frecuencia nuestro enfoque está en la oración misma y no en Dios. Porque a veces oramos sin Dios. Y usted me dice, pero pastor, ¿cómo me puede orar sin Dios el Espíritu Santo? Sí, pero usted a veces sale corriendo. ¿Sí? Me encanta porque Dios, para practicar siempre me pone a mi esposa ahí con el dedo en la llaga. Entonces siempre que estamos corriendo, venimos a hacerlo y siempre oramos previo antes del servicio y sinceramente a veces se nos apremia el tiempo y ¿saben cómo oramos? Señor, bendice todo lo que amas el día de hoy, amén y amén. Entonces yo fui a salir, entré a cambiarme y mi esposa me dijo, no se le olvide que vayan a orar. Y yo le dije, sí, sí, claro, pero no van a orar como por los alimentos. Y yo nada más la vi y yo decía, era el Espíritu Santo recordándonos, ¿sí? Que hay oraciones que son permitidas, urgentes. Señor, sálvame, ¿sí? Pero hay momentos donde nosotros debemos detenernos, ¿sí? Porque terminamos más razonando y pensando que orando. Y hay oraciones que están tan preparadas de qué le voy a decir a Dios que no tienen ningún efecto. Y lo que pasa entonces, por eso mencioné una serie anterior, es que aprendemos tanto técnicamente sobre la oración que nos olvidamos del propósito de la misma y nos llenamos de información de oración, pero no de oración. Por eso en nuestra iglesia los martes oramos, procuramos alabanza para que suavice la cosa, versículo y sale. Tratamos de no predicar porque necesitamos tiempo para orar. Y de aquí en adelante vamos a seguir orando más, porque el área espiritual de una persona tiene como fundamento la oración. Y usted va a ir viendo cómo se conecta cada disciplina para que ese sustento quede conectado, ¿sí? Porque claro que necesitamos la palabra para orar, claro que la necesitamos. El Espíritu intercede por nosotros a través de ella. Pero si usted no se sabe la palabra, el Señor conoce su corazón y usted le va a hablar de lo que usted tiene ahí en el fondo para que Él responda, ¿sí? Se hace difícil orar porque no reconocemos la soberanía de Dios en la oración. Porque no entendemos que es Él el que la dirige. No entendemos que al final Él no necesitaría que oráramos, pero oramos porque nosotros lo necesitamos. Pero en la oración, ¿sí? Empezamos entonces a recordar su amor. Y al enemigo no le interesa que usted recuerde eso. Orar es difícil, vamos a ser sinceros, porque ese primer paso del patrón de humillarnos no es fácil. Vencer nuestro orgullo tampoco es fácil, nos cuesta. Cuando oramos morimos a nosotros. Uy, pastor, no hable de muerte, que eso está bien. ¿Perdón? Los hijos de Dios, los cristianos, deberíamos tener claro cuál es nuestra posición de la muerte. Y por eso deberíamos estar más alegres y contentos, porque es nuestra cercanía a Él, ¿sí?
Claro, deberíamos estar llenos de sentimientos encontrados porque muchos de nuestros hermanos han partido y otros van a partir. Pero lo que debería preocuparte de verdad en tus oraciones es cómo van a partir y a dónde van a partir. Orar es difícil porque no es fácil matar nuestros egos, nuestros orgullos. Y el Señor Jesús ahí en Mateo 6:19 lo dice de esta manera: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen. Y yo pensaba en el orgullo, y el orgullo es el moho espiritual. El orgullo es el óxido espiritual de un cristiano, de una persona que quiere caminar espiritualmente. La soberbia es moho espiritual, porque tú andas con ella, tú no la sientes, todos la ven, pero tú no te das cuenta y poco a poco ella va comiendo, va carcomiendo, va carcomiendo. ¿Qué la quita? La oración, porque la oración tiene humillación. Dice: y el óxido destruyen, donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. ¿Cuáles son las cosas que hacen difícil tu oración? El temor, el egoísmo, el orgullo, la terquedad. Son como el moho, son como el óxido en tu oración. Todas ellas carcomen tu tiempo. Porque no, ¿usted qué se va a arrodillar? Yo no me le arrodillo a nadie, decía mi abuelo. Y el apóstol Pablo nos está enseñando que después de pensar un poco, hay que ir de rodillas. ¿Sí? No es por tradición, no es por religión. Lo que pasa es que de rodillas nadie más te ve. Y por eso me encanta cuando yo veo una persona que se clava y su frente en el piso, ¿cuál judío? ¿Cuál hebreo? Porque ahí nadie te ve. Porque donde nadie te ve, Él te ve. ¿Por qué es difícil orar? Ay, porque nuestra carne, digámoslo la verdad, no le gusta mucho orar, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene la pereza, la ansiedad, las ocupaciones, otros mohos a nuestra vida, ¿sí? Otros óxidos, y se vuelve una lucha tan fuerte contra la oración que usted termina no orando. Y que usted cree que con lo que oró el domingo el pastor 5 minutos antes de la alabanza es suficiente. Y usted no se puede conformar con eso, porque estamos en tiempos malos que necesitan que usted escuche la voz de Dios, que se enamore de Él, ¿sí? Y por eso, ¿por qué es difícil orar? Porque no nos comunicamos con Dios. ¿Y saben por qué es difícil orar? Porque creemos que comunicarnos con Dios es comunicarnos con las personas que tenemos al lado. Y con las que tenemos al lado no nos podemos comunicar bien, ¿sí? Y entonces cuando nos vamos a comunicar con Dios, tampoco funciona. Porque el óxido viene a carcomer. Y el Señor nos regalaba en estos días una palabra en Lucas 10:41. Valga la pena retomarla. Dice la versión Nueva Traducción Viviente: apreciada Marta. Y yo te digo hoy, apreciada Marta. La NB dice, Lucas 10:41, Marta, Marta, le contestó Jesús: ¿estás inquieta? ¿Estás inquieto? ¿Estás ansioso? ¿Estás cargada, cargado, apesadumbrado y preocupada por muchas cosas? ¿Por cuántas? Por muchas cosas. Vuelva al patrón de Efesios, vuelva al de Pedro, ¿sí? Ansiedades, preocupaciones, pensamientos. Tráigalos de rodillas, eleve al cielo, ¿sí? Eso fue lo que descubrió María. Pero solo una cosa es necesaria. Solo una. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. María escogió estar al lado de su Padre. María escogió preocuparse por Él. María escogió adorarlo. María escogió orar, orar y orar. María escogió a su Señor. María escogió lo que era importante. Esta etapa de pandemia, después de estos 100 y pico de días,
Y yo quiero que usted se anote esta pregunta ahí. Yo ya escogí lo importante. Porque si usted a esta altura de la pandemia todavía sigue pensando en las cosas que Dios quería desplazar para que Él fuera lo primero, yo quiero decirle que es otro buen tiempo para tomar decisiones y para responderse esto. ¿Qué conclusión sacaba en esto de por qué es difícil orar? Y es que nosotros hemos hablado muchas veces del poder de oración, del poder de la oración. Y yo voy a decir algo que puede ser complejo de explicar. Quiero que usted esté atento a su oído, porque puede confundirse el término en lo que se lo voy a decir. Pero yo voy a decirle hoy que la oración no tiene poder. Pastor, apóstata. Hasta donde yo sé, mi Biblia dice que el poder lo tiene el Dios al que yo le oro. Si usted sigue tergiversando el orden de la oración, ¿sí?, usted va a dejar de ver a su Dios. Entonces usted hace oraciones emocionales y no por principios, que tienen más poder en lo que usted habla y menos en lo que Él es. Y se lo expliqué bien al principio. Él es el que puede hacer muchísimo más. Por eso es que usted a veces cree que, ay, Señor respondió mi oración. Y uno dice, pues está como incompleto, ¿no? Él puede hacer muchísimo más. ¿Por qué? Porque su oración se fue limitada en el poder de su oración y no en el poder de aquel por el cual y al cual oramos. Escúcheme bien esto. La oración sí tiene poder, pero la oración tiene poder por aquel que es el centro de la oración. Es aquel al cual llegamos a la oración. Porque su oración y la mía por sí solas no tienen poder para nada. No hay actitud mental positiva o declaración positiva que supere el poder de Dios sobre la oración. Es Él el que tiene el poder. Y entonces surge la penúltima pregunta. ¿Por qué entonces, esta es la tercera pregunta para que la anote ahí, ¿por qué entonces orar si después de todo Dios ya sabe todo lo que necesitamos? ¿Por qué entonces oramos? Si ese Dios es todopoderoso, pues ¿para qué oramos? Esta está unida a una parte B de esta pregunta. ¿Por qué orar si no hay ninguna diferencia fundamental, ya que después de todo Dios obra todas las cosas según el consejo de su voluntad? ¿Por qué entonces hacerlo? Si al final Dios ya lo ha hecho. Me devuelvo a Efesios 1:11 dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Esto es más o menos, en Cristo fuimos hechos herederos conforme a lo que Dios se le dio Pablo, eso no se puede poner en la Biblia. Entonces Pablo colocó juiciosamente, dijo, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. ¿Por qué oramos si Dios ya tiene una voluntad hecha sobre nuestra vida? ¿Por qué oramos si según Mateo 6:8 dice la palabra, no sean como ellos porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que lo pidan? ¿Por qué oramos entonces? ¿Por qué elevamos una oración al cielo? La primera de ellas, la primera razón por la cual lo hacemos, es porque Jesús nos mostró en su perfecta humanidad que era necesario ir a aquel que es todopoderoso para poder ser sustentados. Y hay principios que yo a veces me he demorado para entender, teológicamente, bíblicamente, y me dicen, ¿y usted por qué hace eso? Porque Jesús lo hace y punto. Pero esa no es la respuesta, ¿no? ¿Por qué oramos a pesar de que el plan de Dios ya está hecho sobre nuestras vidas? ¿Por qué oramos y después de todo Dios ya sabe todo lo que necesitamos? Él conoce nuestras circunstancias. Él conoce cada cabello, dice Mateo 10:30, y Él tiene contados a ustedes aún los cabellos de su cabeza. Yo cada que me peino recuerdo ese versículo y dice, y Él les muestra, aunque usted no lo crea, Él tiene contados todos mis cabellos. Él conoce todo. ¿Por qué entonces oramos?
Si Dios no necesita de la oración. Oramos porque nosotros lo necesitamos. Oramos porque esto hace parte de nuestra relación con Él. Oramos porque, como muy bien lo dice un hombre valiosísimo del Evangelio que se llama Timothy Keller, dice, si la Biblia es la forma en que el Señor se comunica con nosotros, la oración es la forma en la que nosotros nos comunicamos con Él. Entonces, cuando usted llega en oración, por eso usted lleva Biblia y se sienta y piensa y se pone de rodillas y le dice, Señor, yo la verdad no sé qué hacer ahí. ¿Tú qué crees? Y se queda callado y usted escucha la chicharra y dice, y medita, involucra otra disciplina espiritual. Pero si Él habla a través de la palabra, nosotros hablamos a través de la oración. Y el Espíritu Santo va a interceder por usted con gemidos en aquel que tiene el poder de la oración. Porque la oración tiene poder porque Él está, no porque yo la hago. Es porque Él es soberano y todopoderoso. Y Él decidió desde Génesis hasta Apocalipsis relacionarse con su pueblo. ¿Cómo? A través de la oración. Y por eso Jesús nos deja ver en la palabra por qué oraba. Para que su voluntad, que ya está hecha, se haga. Pero nosotros emocionalmente volvemos la oración una receta almática, una pataleta almática, una pataleta caprichosa de lo que yo quiero que Dios haga en mi vida. Y yo vuelvo y le digo, hoy oración es muerte. Cristo es cruz. Nos dijeron un día que se trataba de ser felices. Se trataba de Él. Se trataba de estar tan enamorados de Él que lo demás no importara. Era que nosotros estuviéramos al lado. Y por eso es importante respondernos esta pregunta también. ¿Por qué necesita orar la iglesia? ¿Por qué necesitamos trascender el conocimiento, la teología, a la relación? Para que Él nos responda, para ver sus portentos, para ver la gloria de Dios en lo que Él puede hacer. Y usted puede revisar la palabra de Dios. Abraham, Moisés, todos absolutamente oraron, hablaron con Dios, acordaron con Dios, le reclamaron a Dios. Porque la oración con Dios, cuando usted ya entra, trasciende su razonamiento al Espíritu, el Espíritu Santo le permite a usted decirle, Señor, estoy cansado con esto, yo no sé qué hacer, pero sé que quiero hacer tu voluntad. Guíame, ayúdame, envía a las personas. Déjame escuchar lo que tú necesitas que yo haga, pero vengo a ti, porque sé que la oración es mi forma de expresarte que necesito de tu poder para que esta oración tenga poder. Amén. Y terminamos entonces con esta pregunta. Y yo quiero que esta, si usted no ha anotado las otras, esta sí le pido que la anote. Y que cuando salga, si quiere, tome un pantallazo, lo corte y se la pegue de wallpaper en su celular. ¿Qué tiene más significado eternamente? ¿Que nuestras circunstancias cambien o que seamos más como Jesús? Pregunta personal. ¿Por qué esta pregunta en el marco de la oración? Porque nuestras oraciones muchas veces se han vuelto oraciones de circunstancias. Oraciones que quieren cambiar una circunstancia, pero se olvidan de que la oración tiene como propósito que seamos más como Él. Se lo acabo de decir. Porque oro, porque imito a Cristo, intento ser como Él. Me falta muchísimo, muchísimo, porque soy muy imperfecto. Pero me acerco a Él confiadamente, a su trono, por la gracia de lo que Él hizo en la cruz por mí. Para entender que mis oraciones pueden no cambiar las circunstancias, pero si me moldean más como Él, voy a seguir orando, voy a seguir clamando. Y por eso usted escucha personas, testimonios. Pastor, yo llevo orando 10 años por este hombre, pero yo no veo. Y yo le digo, hermana, no deje de orar, porque cuando más oscuro se pone,
Ya va a amanecer. Eso no es un versículo, pero así pasa. Cuando usted deja de orar, lo suelta. Usted dice, ay, vea. Y siempre me encanta mencionar un ejemplo, un testimonio de un gran amigo que aportas a una pelea celestial, llamo yo. Se disgustó con Dios, se peleó y se fue. Y cuando el Espíritu Santo empezó a volverlo a traer a sus brazos, nos sentamos a tomarnos un café y yo le dije, ¿y qué has hecho? Y me dijo, yo te tengo que confesar y sé que Dios no necesita mi oración. Porque yo intencionalmente dejaba de orar. Porque yo le decía, no voy a orarte. Y el Espíritu Santo me decía, ora, ora. Y yo decía, no quiero, no quiero y no quiero. Decía el amigo mío. Pero yo vi cómo él, por encima de mi rebeldía, de mi terquedad, empezó a hacer las cosas que solucionaban mis circunstancias. Y ahí me di cuenta, hermano, que él no necesita mi oración, pero yo sí la necesito. Porque es parte de mi fe, es parte de mi esperanza, es parte de cubrirme, es parte de sanarme. Y ahí es donde yo saco la palabra y no me hago cuentos al oído, porque la palabra es clara y Él me lo dijo. En el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. El enemigo vino a robar, matar y destruir, pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y ahí es cuando la oración empieza a ser parte de mi relación. Cuando todo lo que pasa en mi vida, todo lo que sucede en mi vida, empieza a ser transformado por Él. Romanos 8:29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó. Ojo, porque a los que Dios a los que Dios conoció de antemano, de antes, también los predestinó. Escúcheme bien esto, porque este es uno de los versículos tal vez más descontextualizados de la palabra de Dios, el que está atrás de este. Y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Hermano, eso es para bien. Ojo, ojo, escuche lo que la palabra de Dios dice. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados. ¿Para qué fuimos predestinados? Para ser transformados. ¿A quién? A su imagen. ¿Para qué es nuestra oración? Para ser transformados a su imagen. Porque mi misión es su visión. Porque mi misión es lo que Él me encargó. Por eso siempre ponemos esta foto, que tal vez físicamente no se parezcan, pero representa esto, lo que el apóstol Pablo vivía. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Usted me está preguntando cuál es la respuesta a todas estas preguntas. Jesucristo. ¿Qué es la oración? Jesucristo. ¿Por qué es difícil orar? ¿Por qué es difícil la cruz? ¿Por qué tengo que orar si Él ya lo tiene todo planeado? Porque me quiero acercar a la cruz. ¿Por qué debería orar el pueblo de Dios hoy? Porque anhelamos la cruz. Anhelamos que Él esté con nosotros. Cuando usted empieza a salir de ahí, ¿sí? Usted entiende lo que había en el corazón de los discípulos. Lucas 11:1. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando, Él oraba. Por eso tenemos que orar hoy más que nunca. Y por eso yo sigo soñando el día que todos los que están conectados aquí este domingo estén conectados el martes de 6 a 7 de la mañana en sus casas clamando. Pastor, yo no puedo, tengo que trabajar. No importa, Él lo hay conectado y oré. Mándeme un mensaje y nos levantamos a orar más temprano usted y yo, hermano. Lucas 11:1. Un día Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, ¿sí? Lo vieron orando. Piensen en esta escena, piensen métase en esta película. Jesús está orando, está tal vez postrado o está tal vez sentado orando, no sé, no dice la palabra de Dios. Por tradición solía orar arrodillado, pero de pronto Él está orando y uno de sus discípulos le dice: Señor,
enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y yo quiero que usted se pregunte, ¿qué vieron los discípulos? Jesús estaba orando. Jesús estaba ahí en su intimidad. Y yo me pongo a pensar, como dice Pablo, y pensábamos, ¿qué estaban viendo los discípulos? ¿Qué estaban viendo? ¿Qué le dijeron? Yo quiero eso. Esta mañana empezábamos acá un tiempo muy hermoso con los siervos y uno de ellos decía, cuando yo tenía 12 años, vi un hombre alabar a Dios. Y yo dije, yo quiero eso. Y alguno dijo, ¿qué? ¿Las gafas? Y nos reímos. Pero ¿sabe qué era lo que él quería? Lo mismo que los discípulos querían. Señor, enséñanos a orar. Y yo quiero pedirte ahí con todo mi corazón que le pidas a Dios, Señor, enséñame a orar. Hoy ya no quiero orar como el pastor. Hoy ya no quiero orar como me enseñaron. Hoy quiero orar contigo. Somos solo tú y yo. Cuando usted empieza a entender esto, usted va a empezar a entender que hay oraciones que se van transformando. Porque usted ya puso la cruz en el medio de la oración. Y entonces usted va a empezar a reconocer lo que usted es para ser como Él. Y si usted atraviesa la palabra ahí en ese filtro, su oración va a cambiar. Pero su oración se va a activar con el poder de Cristo, con el poder del Espíritu Santo, con el poder que Él trae. Y voy a retarlo a que haga unas oraciones diferentes y a que intercambie. Decía la palabra al principio que entregáramos, que depositáramos. Y yo hice aquí un resumen solo de 55, mentiras, no, resumí solo unas pequeñas. ¿Qué pasaría si nuestra oración fuera de esta manera? ¿Qué pasaría si yo llegara a mi altar, ¿sí?, pidiéndole al Señor que me enseñe a orar, pero a depositar en Él mis cosas? ¿Qué pasaría si yo le digo, Señor, tú conoces mi orgullo y a nadie se lo he podido reconocer? Y a ti vengo y te digo, Señor, reconozco mi orgullo y sé que he sido pecaminoso, ha sido pecaminoso mi orgullo y me ha causado daño. Pero cuando mi oración se filtra a través tuyo, tengo que reconocer que tu humildad fue suficiente para ir a una cruz y morir por mi orgullo. Gracias, Señor. Gracias porque solo tú conoces mi batalla con la soberbia, con el ego. Y hoy sé que tú eres humilde y por eso vengo ante ti a postrarme, entendiendo que mi oración tiene que cambiar. Y eres tú quien la cambia. Padre, hoy te entrego, deposito en ti mi dureza, porque sé que he lastimado y eso me ha lastimado también. Pero Padre, también sé que tú fuiste firme con amor. Y tu firmeza, tu amor son suficientes para que yo cambie. Porque si la oración se trata de ti, hoy quiero orarte a ti pidiéndote, cámbiame. Cambia mi dureza por tu firmeza, por tu amor, por tu pasión. Señor, yo sé que he sido frío, sé que ha habido frialdad y he tenido irritabilidad en mi vida, me he irritado con quienes amo. Incluso a través del silencio me he quedado callado para no hablar. Y yo sé que es pecado en mi vida. Hoy lo reconozco, pero me acerco a ti, papá, porque tú fuiste muy gentil con aquel ladrón en la cruz. Y a pesar de su pecado lo recibiste. Y si tú lo recibiste a él, me recibes a mí. Gracias, Dios. Padre, gracias porque hoy quiero entregarte mi ansiedad. Reconozco que he estado ansioso, que
que he estado preocupado por las noticias, que he estado preocupado por lo que ha pasado en mi familia, con mis hermanos. Yo te lo entrego a ti, papá. Hoy deposito en ti toda ansiedad y yo oro especialmente por esto en mi nación. Padre, depositamos en ti toda ansiedad, toda depresión, toda culpa, todo señalamiento. Padre, porque cuando tú lo pasaste, cuando tú ibas camino a la cruz, Señor, tú solo te postraste y entregaste a tu Padre para afrontar la cruz, que era tu voluntad, Señor. Y por eso, Padre precioso, Dios, hoy oramos a ti de esa manera. Tú estuviste 3 años caminando en tu ministerio, pero nunca dejaste de orar. Y siempre nos exhortaste a hacerlo. Y Padre, gracias, porque hoy podemos entregarte todo lo que somos a través de la oración. Y porque sabemos que a pesar de que nuestras oraciones te han suplicado, te han clamado, ninguno de nosotros ha llegado a orar sudando sangre como tú lo hiciste. Y hoy te oramos a ti, papá. Y yo te pido, amado Rey, responde cada pregunta tú, en intimidad con tus hijos, en intimidad con tu iglesia. Y sé tú, Padre Santo, glorificándote en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.